6 de la tarde con 30 minutos, amigos y amigas. Estamos aquí en vivo y en directo desde Radio Universidad de Concepción, conversando como todas las semanas junto a mi amigo Germán Catalán y quien les habla, Eduardo Leiva. La primera parte conversando con Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. Y ahora vamos a conversar con otro actor de la sociedad civil, quien esta hora de la tarde está en contacto telefónico con nosotros. Andrés, ¿me escuchas? Hola, muy buenas tardes. Un saludo grande para todos ustedes. Un saludo también para ti, Andrés Barrientos, director ejecutivo de Ciudadano Austral, un think tank del sector más austral de Chile, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros, los cofundadores, pertenecemos a la isla de Chiloé y desde un trabajo que partimos precisamente en la isla, hemos ido expandiendo nuestro rango de acción a nivel regional, nacional y también tirando algunos puentes fuera del país. Andrés, partamos esta entrevista con la situación, por supuesto, que estamos viviendo hoy día en este país. ¿Cuál es el diagnóstico que realizan a semanas de establecida la convulsión social? Sí, mira, en primer lugar, desde nuestra perspectiva en Ciudadano Austral, nosotros hemos visto que que esto no corresponde, a nuestro juicio, a una crisis social, como se ha llamado, o como han querido o han insertado en la opinión publicada, no necesariamente la opinión pública, pero este estallido social que se llama y que sucede a una crisis social, nosotros consideramos y hemos sostenido que no corresponde a una crisis social, sino que es una crisis política. Y una crisis política que se puede deber a distintos factores. Sin embargo, dentro de lo que supedita o lo que configura el escenario actual es que hay factores que no pueden excluirse y deben ser considerados para un análisis serio de lo que se puede considerar un conflicto. Dado que ha habido escenarios de violencia concertada en algunos lugares y por otro lado que no se ha dimensionado la carga ideológica que hay detrás de muchas de las manifestaciones que se han dado. En este sentido, a nuestro juicio hay 4 dimensiones que no pueden ser excluidas unas de otras y hay que analizarlas en su justo mérito y con la severidad y con la profundidad que corresponde, no sé si en este momento preciso, pero uno, por un lugar, es lo que tiene que ver con las posibilidades de injerencia externa. Esto se debe a principalmente factores como Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, que pueden revisar en las páginas web todos los discursos también que ha dado últimamente Nicolás Maduro, etcétera. Eso por un lado. De otra manera también las formas en que la inteligencia chilena y el Estado chileno aborde una guerra informática. Eso no puede excluirse dentro de las variables a considerar y puede que ahí el Estado haya fallado de manera rotunda últimamente. Por otro lado, el rol de las izquierdas institucionales, por así decirlo, las izquierdas parlamentarias, en este caso, concertadamente aprovechándose de esta eventualidad que ya todos entendemos y creo que hay consenso de que no eran los 30 pesos. Este consenso de tomarse esta agenda para avanzar hacia un establecimiento de desestabilización para derrocar a un gobierno legítimamente electo mediante mecanismos que no corresponden, ¿no? Esto me refiero a la solicitud de renuncia directamente desde el inicio de estos escenarios de violencia que luego se empezaron a tornar más masivos, pero estando ahí en las mismas manifestaciones que he podido presenciar, uno puede detectar también que no es solo un escenario de paz y de demandas colectivas, por así decirlo. Esa es otra dimensión, que son la acción concertada de izquierdas parlamentarias y precisamente de los brazos más punzantes, por así decirlo, como puede ser el Partido Comunista y el rol del Frente Amplio, que ha sido, a mi juicio, deplorable en tanto al respeto a la institucionalidad de nuestro país, que tanto además ha costado llevar para el mejoramiento de la calidad democrática de nuestro país. En tercer lugar, yo situaría también una relevancia no menor de las izquierdas extraparlamentarias, que podríamos hablar del
Partido Comunista Acción Proletaria, que ahora en su brazo UPA está rearticulándose y bueno, viene trabajando hace más de 30 años en nuestro país. Eso se ha subdimensionado el trabajo sistemático que han venido haciendo, y conjunto también de todos los movimientos que se han ido articulando como nuevos actores sociales, que esto, en palabras del mismo Carlos Ruiz, de No 21, son nuevos actores dentro del escenario político chileno. ¿Andrés? Y en cuarto lugar, ¿Sí? para cerrarte las cuatro dimensiones iniciales de que arman este conflicto, el cuarto lugar es el anarquismo insurreccional, ¿no? Que es poco tocado. A mi juicio, el gran error que ha cometido nuestro país, la clase política, las élites de nuestro país, es no entender los procesos ideológicos que se dan en las capas o los estratos más marginados de nuestra sociedad. Y a esto me voy con el anarco-insurreccionalismo, grupos anarco-vegan, grupos anarcoterroristas, etcétera, que uno puede ver la calidad del discurso, la profundidad de la ideología tras los distintos ataques o en la misma manifestación, inclusive en sus panfletos donde lo señalan. Y ahí voy a los grupos que tienen grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está también detrás de esto, que se han rearticulado, el movimiento Lautaro, o también los movimientos anarquistas que trabajan en forma celular, y que eso ya no es invento de nadie. Hubo atentados a Oscar Landerreche en su momento, hubo atentados contra Luis Legrand, del Metro. Han habido una serie de atentados, y eso yo creo que hay algo que está pendiente dentro de nuestro país, dentro tanto de la inteligencia y la defensa del Estado, que es tratar estos hechos puntuales y relacionarlos también con su carga ideológica. Y eso tiene mucho que ver con la timidez la timidez o la vergüenza o el miedo de que hablemos directamente que en Chile existe terrorismo, ¿ya? Para cerrarte, si cualquiera de estos atentados hubiesen ocurrido en España, en Frankfurt, París, en Madrid, perfectamente esto inmediatamente la prensa lo hubiese catalogado como atentados terroristas, pero en Chile esto aún es cuestionado. Andrés, te saluda Germán por acá. Germán, mucho gusto. Mucho gusto. Andrés, dando el análisis que tú estás entregando ahora, y al respecto, igual como lo conversamos con la entrevista anterior, aquí hay un problema de gobernabilidad, de cómo el Estado se puede relacionarse con la sociedad civil, con las organizaciones, con algunos grupos, cómo pueden congeniar y cómo pueden llegar a un acuerdo en común. ¿Cómo tú crees o cómo visualizas que podría ser esa eventual alianza estratégica con el fin de que el Estado pueda recuperar esa gobernabilidad, sabiendo que muchas de las entregas o propuestas o el pacto, la agenda social que quiere hacer el país, el gobierno, no se le está tomando en cuenta? Mira, aquí yo veo, hay muchas variables, es un fenómeno bien complejo y no hay recetas de solución de esto. En ciertos términos, lo que podemos ver es, uno, hay grupos que no les interesa ni tienen ningún afán de tener solución. A esto voy en la dimensión 4 que yo les decía, que era los grupos anarquistas. Los grupos anarquistas, como operan en Chile, como han operado y van a seguir operando, si es que seguimos funcionando de esta forma como en el Estado, como Estado de Chile, estos grupos no les interesa el diálogo, y por más medidas que adopte un gobierno, no van a aceptar o van a continuar. Y esto es grave y es peligroso, porque tenemos grupos que son institucionalizados, me refiero a izquierdas, que están en el Parlamento, por ejemplo, que tienen un grado de poder importante de representatividad, algunos con mayor y menor medida, por supuesto, pero estos grupos no condenan en forma categórica este tipo de actos. Y además, nuestra fuerza pública se ha visto sobrepasada por estos grupos que tienen entrenamiento sistemático, inclusive. Entonces, ahí eso es un tema. El rol de los medios de comunicación, que en este caso agradezco de sobremanera que nos hayan invitado a poder exponer este punto de vista que es polémico, podríamos decirlo, han sido cómplices a nuestro juicio. Muchos de los medios de prensa más importantes, donde se ha caricaturizado
un escenario de conflicto para mostrar como si fuese una crisis social, cuando en realidad tenemos una serie de capas dentro de este conflicto, una serie de capas que hay que abordarlas en su justa dimensión. Entonces hoy en día la agenda pública dice que hay que cambiar la Constitución. Hoy día los periodistas de matinales, quizás muchos no periodistas o modelos de matinales, hablan de cambios constitucionales. Cuando invitan a la gente a hablar de la Constitución, vemos a Fernando Atria, que ya sabemos su agenda política cuál es. Él viene escribiendo hace mucho tiempo acerca de que hay que cambiar una Constitución y por vías probablemente no tan institucionales como están actualmente. La idea de democracia protegida para Atria es una quimera. Atria lo que pretende es tener una democracia radicalizada, en donde cual los servicios públicos le llama el régimen de lo público, en lo cual él ahí hace una retórica para poder decir que en realidad vamos a volver a la estatización de los servicios y de los medios de producción. Y eso no lo quiere decir explícitamente porque goza de una retórica espectacular. Entonces la agenda social tiene bastantes complicaciones para poder llevar a cabo, porque aquí tenemos distintas dimensiones. Unos que no van a entender y no les interesa ningún motivo. Si vimos que la agenda muy generosa que entregó el gobierno hace poco, a los 15 minutos ya teníamos protestas y cacerolazos porque no era suficiente. Obviamente no va a ser suficiente, porque los que están comandando esto son distintas capas. Andrés, una de las... ¿Nos escuchas bien, no? Sí, perfecto. Una de las consideraciones que ustedes como Ciudadanos Austral han realizado en el último tiempo es en materia informativa respecto al sistema de AFP y al sistema de pensiones como tal. ¿Cuál crees tú que es hoy día en Chile? ¿Existe o no existe una formación previsional adecuada para lograr de alguna u otra manera comprender? Porque hoy día cuando tú revisas y observas las manifestaciones, una de las primeras consideraciones que están presentes es no más AFP. Sí. La agenda de no más AFP todos tenemos claro. La agenda de no más AFP en términos súper simples es los fondos que es de cada chileno, que es de su propiedad, pasen a un grupo de burócratas del Estado a ser manejados, es decir, una expropiación de fondos, tal como se hizo en Argentina con el gran robo de los fondos de pensiones. Esto es súper importante y tenerlo en consideración de todas las personas que escuchan la radio y que se informan. Los fondos de pensiones son de las personas y además estos fondos son heredables. Entonces, el problema no es el sistema aquí. El problema el problema no es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones actualmente del 10º lugar dentro del ranking global de pensiones y se ha exportado a más de 30 países desarrollados, muchos de ellos, y en distinto o menor medida. Y eso hay que tener en consideración. Los análisis serios que se han hecho en la Comisión Marcel, por ejemplo, han dicho, y hay que verlo con su justa dimensión, uno de los grandes problemas que tiene el sistema de pensiones hoy es, uno, que la gente no cotiza. El 50% de nuestro país no cotiza. En 40 años en nuestro país tuvimos gente independiente sin cotizar. Entonces, cuando empezamos a hablar de que las pensiones son bajas, los promedios obviamente van a distorsionar todo. Y eso es una de las grandes falencias que han habido hoy en día, pero no es del sistema en sí mismo. El sistema ha rentado más que los fondos mutuos, ha rentado 8 UF más 8. Entonces, hay que tener súper clara la dimensión de ello. Y ahí una de las cosas fundamentales, como decías tú, precisamente es que no ha habido educación previsional, y eso es un gran tirón de orejas para las administradoras de fondos de pensión que no han sabido llevar sus campañas comunicacionales sobre un sistema que puede gozar de grandes beneficios si lo conoces. Por ejemplo, cuenta 2, la cuenta PB, cuánto esto implica que una persona pueda ahorrar para su futura pensión y cuánto beneficia. Los resultados son notables cuando uno lo revisa de forma seria o lo estudia, pero las campañas de la misma administradora de fondo de pensión no han sido lo suficientemente difundidas o bien hechas para que la gente tome en consideración de ello. Lo otro es que efectivamente en Chile tenemos un déficit educacional absolutamente. Pongámonos el ejemplo de inglés. Cuando tú viajas a Europa y la gente te pregunta si se habla inglés en Chile, se sorprende cuando vienen los turistas acá y la gente no habla inglés, pero tenemos
más de 15 años de educación donde tenemos todas las semanas los estudiantes de liceo público, de colegio público, colegio privado o subvencionado. Tenemos clases de inglés. ¿Y por qué no hablamos inglés? Porque la educación en realidad no se centra en el estudiante. Tenemos planes curriculares súper estrictos. Entonces, ¿tenemos problemas educacionales? Sí. Los temas de aritmética básica son algo que la prueba de PISA ha demostrado, que en Chile hay operaciones básicas la gente no sabe realizar. Entonces, entender un sistema de pensiones, entender educación financiera, entender que el ahorro es una de las cosas más importantes, ahorro y creación de riqueza, una de las cosas más importantes para sostener el futuro proyecto de vida de las personas, es algo que en realidad es un desafío múltiple y no es solo un sistema de pensiones. Y eso no se cambia tampoco con una constitución porque es un cambio cultural. Y ese cambio cultural, mientras no lo hagamos, yo creo que vamos a seguir teniendo grandes problemas de desinformación. Con la complicidad, obviamente, de los medios de comunicación que muchas veces, en vez de informar, terminan desinformando. Así que, obviamente, agradezco mucho a ustedes en la Radio Universidad de Concepción de que se puedan abordar estos temas de manera más seria y sistemática. De todas maneras, pues Andrés, la Plaza Cívica, el lugar que nos convoca a todos, por supuesto, para conversar, discutir y abordar todas las temáticas. Andrés, te queremos dar las gracias desde Concepción por estar con nosotros conversando y dando a conocer también la perspectiva no solamente de la situación política actual, sino también el trabajo que como Ciudadana Austral ustedes realizan. Y aquí también tengo la página web, ciudadanaustral.org, para que quienes estén interesados en conocer los documentos que ustedes van elaborando los puedan revisar. Muchísimas gracias, Eduardo y Germán. Gracias a todos los que escucharon y de verdad agradecidos con todo lo que puedan revisar sobre nosotros. Pueden verlo en la página web, ahí van a tener los links, los Twitter, los Facebook y todo para poder informarse y si están también interesados en seguir profundizando esta perspectiva también que nosotros hemos tratado de instalar dentro del debate público, agradecidos también. Ya, perfecto, Andrés. Muchas gracias por compartir este momento y este rato con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Germán. Saludos, Eduardo. Saludos. Saludos. Muchas gracias.